Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estén viendo este video. La vez anterior, ¿cierto? Ustedes hicieron un trabajo de los fósiles. Yo ese trabajo espero, si de alguna forma me pueden hacer llegar ese trabajo, ya sea por fotografía o algún medio solamente para verificar cómo van. Yo necesito verificar cómo les fue con ese trabajito, si les complicó un poco o no, ¿ya? Y ese trabajito es prácticamente la introducción para lo que vamos a ver ahora, que es evolución biológica. Esta clase grabada lo hice de esta forma para que se vayan guiando un poquito con una cierta lectura. Y aparte que para que no se olviden de mí. Oh. Lo objetivo: comprender la teoría que explica la biodiversidad y describir el rol de la extinción de especies en la evolución. Esos son los dos metas de aprendizaje que queremos llegar con esta grabación. ¿Ya? Explicar un poquito qué son las teorías que explican la biodiversidad, ¿cierto? Y cuál es la función de las extinciones de las especies en la evolución. ¿Ya? Y para eso vamos con lo siguiente. Pero antes de eso, tenemos que definir algunos conceptos previos o conceptos clave, en otras palabras. Conceptos claves tales como el de especie. Acá yo creo que es lo siguiente: es el conjunto o la población natural de individuos que tienen características semejantes o en común y son capaces de reproducirse entre sí creando descendencia fértil. Por tanto, proceden de antecesores comunes. En otras palabras, las especies son aquellas que cumplen al menos tres requisitos. Tres, tres. El primer requisito: que se puedan reproducir entre sí. Segundo requisito: que sean más o menos similares. Y el tercer requisito: que cuando yo haga la cruza de esa especie, tengan al final una descendencia o un hijito o hijita, y esa descendencia sea fértil. ¿Qué quiere decir? Que pueda seguir teniendo más hijitos en las siguientes generaciones. ¿Ya? Ahora, obviamente este concepto está un poquito mal hecho, por decirlo de otra forma, porque es un concepto biológico, porque esto no aplica a varias especies. Por ejemplo, las bacterias. No aplica. Ya, pero volviendo al tema anterior, un ejemplo de especies es, por ejemplo, un perrito chihuahua con un Doberman. No me imagino cómo cruzarlo, pero sí se puede. Y obviamente tendría una descendencia fértil. Ahora, por ejemplo, no es una especie la cruza entre una yegua y un burro. Cuando yo cruzo una yegua y cruzo un burro, obtengo una mula. Pero la mula, si bien un organismo es bastante bonito, incluso lo ocupan como trabajo, es una especie que es infértil y no va a tener descendencia. Por lo tanto, no aplica este ejemplo. Igual que no aplica este ejemplo, por ejemplo, el tema de los ligres. Cuando cruzaron un tigre y un león, ¿cierto? Obtuvieron un ligre. Esas son dos especies distintas y el resultado, ¿cierto? Fue un híbrido. Los resultados de dos especies distintas y que puedan y vive esa especie se le llaman híbridos. Luego tenemos el concepto de subespecie, cada uno de los grupos en que se divide la especie. Ya acá por lo general está asociado bastante el concepto de raza. Hoy en día hay una disyuntiva entre el concepto de subespecie y de raza, pero es prácticamente muy similar. Ustedes, por ejemplo, se fijan, los distintos perritos tienen distintas razas. Todas las razas son distintas. Pero si yo cruzo uno con lo otro,
puedo seguir teniendo una descendencia fértil. Por lo tanto, son parte de una especie. Y siendo parte de una especie, se le denominan subespecies. Luego, tenemos la ecología. La ecología es parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. No sé qué mucho decir de eso. Porque más que nada, ¿cierto? Tengo que entender que la ecología estudia a todos los seres vivos y el ambiente que rodea a todos esos seres vivos. ¿Ya? Cada una de las relaciones que ocurren entre esos seres vivos, cómo se relaciona el ambiente con los seres vivos, todo eso es parte del estudio de la ecología. Y los ecosistemas son conjuntos de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. Y aquí apareció un concepto bastante interesante, abiótico. Nosotros tenemos lo que se denomina factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son aquellos en donde se encuentran todos los seres vivos. ¿Ya? ¿Cuáles son los seres vivos? Las plantas, los animales, las bacterias, hongos, ¿ya? Y ambiente abiótico o factores abióticos son aquellos que eh, interactúan con estos seres vivos, pero no tienen vida. Por ejemplo, la luz, el agua, el aire, la presión, la tierra, la piedra, entre otros. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir, de otras palabras, que el conjunto de factores bióticos y factores abióticos y la relación entre ellos crean lo que se denomina ecosistema. Ahora, el concepto de evolución biológica, yo lo definí de esta forma. Es el proceso de transformación, forma y conducta de los seres vivos a lo largo de las generaciones. En otras palabras, la evolución no es nada más que los cambios que ocurren en un tiempo bastante considerable, a lo largo de muchas generaciones, pueden ser pequeños cambios o grandes cambios que van ocurriendo. ¿Ya? Por ejemplo, la evolución que pasó con el ser humano. Ustedes no sé si han visto ese típico dibujito donde aparece un monito, ¿cierto? Como bien feito, uno así como más barbón que yo, así, más peludo, ¿ya? Y ese monito, por lo general, después con el tiempo iba cambiando hasta convertirse en ser humano. Esos fueron pequeños pasos para ir cambiando, ¿ya? O sea, procesos de transformaciones que fueron cambiando tanto de forma, o sea, el cómo se veían y las conductas que tenían. O sea, antiguamente de pasar a comer pura carne, así sin cocerla, hasta después comer cierto sushi, son cambios en la conducta, ¿ya? Y por lo general se necesita de varias generaciones para crear esto. Ahora, obviamente la evolución viene con un concepto que se llama diversidad biológica. Y la pregunta que está acá en esta diapositiva dice, ¿cuál es el origen de la diversidad biológica? Primero, para entender el concepto de diversidad biológica, tenemos que definirlo. La biodiversidad, en este caso, corresponde a la gran variedad de seres vivos que han surgido a lo largo del tiempo. Hay una trampa. El concepto en sí no es tan fácil. Ahí dice que corresponde a la gran variedad de seres vivos que han surgido a lo largo del tiempo. Eso es el concepto que a ustedes les enseñaron en, si no me equivoco, cuarto básico. Quinto, pongámosle quinto. Biodiversidad, cantidad de seres vivos. ¿Ya? Pero no es tan así. La biodiversidad en este caso comprende tres cosas, o tres tipos de biodiversidad. Hay una biodiversidad genética,
una biodiversidad de especies y una biodiversidad de ecosistemas. Ahora, ¿qué significa cada una? La biodiversidad genética, en este caso, nosotros vamos a hablar de la cantidad de genes que tiene una determinada especie. Por ejemplo, eh, una familia de corderitos, pongamos corderitos, ¿cierto? Ovejas. Ellos tienen lo que se denomina pool genético, o un conjunto de especies y que lo hacen con características únicas. Esas características lo ayudan a que puedan vivir bien en el ambiente, lo ayudan a que puedan eh, alimentarse bien, las condiciones del medio, o sea, la lluvia, el sol, todo eso, que puedan sobrevivir a ello. Y obviamente que tienen que tener genes distintos de distintas partes para que puedan seguir sobreviviendo. Y es por eso que la gente del campo, por lo general, tienen cada cierto tiempo un carnero que le dicen, ¿cierto? Y después lo tienen que cambiar para que haya una variabilidad genética, ¿ya? Y esa variabilidad genética ayuda a sobrevivir a la especie y ayuda a adaptarse a la especie para que siga viviendo. Ese concepto, más que nada, se refiere la biodiversidad genética a que existe una variada diversidad de genes en las distintas especies. Y esa variada diversidad de genes ayuda a la sobrevivencia y a la adaptación. Lo mismo pasa con la biodiversidad de especies. Eso significa que hay distintos tipos de organismos. Si entendieron bien el concepto de especie anteriormente, o a media, se van a dar cuenta que existen muchos tipos de especies, ya sea plantas, animales, hongos, bacterias, hasta ahora. Por ejemplo, tenemos especies que son los perritos, especies que son los gatitos, especies que son las vacas, los zorros, puma, y podemos contar un montón de especies. Incluso podríamos estar toda una tarde hablando de distintas especies. Ustedes podrían mencionarme un listado de 9000 y vamos a seguir contando. Y tenemos la biodiversidad de ecosistemas. Los ecosistemas, como yo les decía previamente, son lo que me rodea, ¿cierto? Pero ustedes se fijan que existen distintos ambientes. Por ejemplo, si yo me voy al norte de Chile, no es el mismo ecosistema que el que estamos nosotros. En el norte de Chile, ¿cierto? Hay un ecosistema más cálido, con menos agua. Hay distintas plantas, totalmente distintas plantas a las que tenemos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos una variedad de ecosistemas también. Estos tres conceptos son parte del concepto de biodiversidad. Ahora, nosotros para explicar cómo se originó esta biodiversidad o el origen de esta biodiversidad, primero tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué pasa con las distintas teorías de la vida o cómo surgió la vida? ¿Y cuáles son las teorías de cómo surgió la biodiversidad? ¿Ya? Y acá este mapa conceptual que tengo aquí, a eso va. La primera parte me dice que la vida surge en teorías como el creacionismo, la teoría cosmozoica, la teoría de la generación espontánea y la teoría de la biogénesis. Y para la biodiversidad se explicó mediante dos líneas de pensamientos. Una que se denominó fijismo y la otra que se denominó transformismo. Oigando con la... así, pum. Ya.
El transformismo, estos fueron dos teorías que estuvieron apoyando este sistema. Una teoría fue la propuesta por Lamarck, que es la teoría de la evolución de los caracteres adquiridos, y la otra por Darwin, con la teoría de la evolución por selección natural. Esto es lo que tenemos que ver, ¿ya? Y vamos para ello. Primero con la primera parte del origen de la vida, ¿ya? Hasta ahí dije que habían 4 teorías y vamos a ir viendo una a una. La primera teoría que vamos a ver es la teoría creacionista. ¿Qué significa esta teoría? Que todo fue creado por un ser superior de una sola vez y no ha habido cambio hasta hoy en día. O sea, fue creado por un Dios. El mayor respaldo de esta teoría creacionista fue los textos bíblicos, la Biblia. Y aquí obviamente está bastante un problema grande, ya por las personas que son creyentes y las que no. Obviamente no se descarta del todo esta teoría, porque nadie vivió en el tiempo donde ocurrió esto. Nadie. No se descarta, pero sí hoy en día ha tenido menos peso desde el punto de vista científico. ¿Ya? La teoría, por lo general, tiene que ver con la creación del mundo, ¿cierto? Creación que ocurrió en 7 días por parte de Dios. Pero resulta que, como en los años 80, empezaron a tener fuerza las evidencias científicas y empezaron a creer un poquito menos en esto. Y obviamente ahí apareció una nueva teoría, que es la teoría del diseño inteligente, que es parte de esta teoría creacionista hoy en día. Y el diseño inteligente es una teoría en donde se dice que todo lo que se creó en el universo fue pensado de una forma inteligente. Todo lo que se creó en este universo, en este mundo, fue hecho por un arquitecto prácticamente. Eso es lo que me dice esa teoría. ¿Cuál es la diferencia entre la creacionista y esta? La creacionista me dice que Dios hizo esto. La del diseño inteligente no necesariamente es Dios, pero sí un ente superior. El ente superior, en este caso, la mayoría dice Dios, pero otras personas dicen, no, un ente superior, no lo conocemos. La diferencia de esta teoría es que ella explica los fenómenos científicos desde el punto de vista de esto, de la creación de Dios o de un arquitecto. Ya, el gran arquitecto, incluso hay algunos libros que hablan del gran arquitecto. Eh, y las evidencias científicas, por ejemplo, el simple hecho de cómo la visión humana puede observar algo, fue explicado mediante el diseño inteligente, de que una persona o un ente, un arquitecto tan inteligente, creó en detalle el ojo, ¿cierto? Para que nosotros podamos ver. Y de hecho, hoy en día tiene bastantes seguidores todavía esta propuesta del diseño inteligente, ¿eh? Muchos seguidores. Luego tenemos la teoría de la panspermia o la teoría cenozoica, cosmozoica que diga. La teoría cosmozoica. La panspermia me dice que la vida proviene del exterior del planeta, o sea, los marcianos. No. Se dice que la vida puede venir perfectamente de un meteorito que cayó con la Tierra y ese meteorito lo más probable es que haya traído algunas bacterias o algunos elementos básicos para poder crear la vida. Y a partir de todo eso, se creó todo lo que existe. Esta teoría hoy en día también la defienden bastante. Es una teoría que todavía tiene muchos seguidores, y sobre todo por las personas que están por el tema de los marcianos y se meten ahí, ¿cierto? Tiene muchos seguidores.
Pero desde el punto de vista científico también hay muchos seguidores. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que pasa es que han encontrado fragmentos de meteorito que tienen vestigios de bacterias o que tienen algunas moléculas insertadas en ellas. Moléculas muy similares al ADN o algunas proteínas que se han encontrado. Y obviamente tiene bastante sustento esta teoría. Después hay una teoría que se llama generación espontánea. Todo se creó de algo inerte y en forma rápida. Esta teoría sí fue derribada. ¡Pium! Abajo. Pero hay que mencionarla. Antiguamente la gente pensaba que todo se hacía de forma espontánea, así, ¡piuf! Aparecía de la nada. Las cosas, a partir de cosas muertas, aparecían cosas vivas. Por ejemplo, había gente que pensaba que si se caía un árbol, en algún momento ese árbol se iba a convertir en un cocodrilo. O, peor aún, había gente que hacía recetas para construir su propio organismo. Por ejemplo, habían una receta donde colocaban en un, no un frasco, un bidón grande, ¿ya? Adentro colocaban trigo y colocaban ropa. Ese bidón lo dejaban por 21 días y después se daban cuenta que el bidón estaba lleno de ratoncitos. Y se creaba la vida de esa forma. Obviamente después hicieron bastantes recetas respecto a eso. Así como, cree su nuevo ratoncito, cree su nuevo pollito. Pero obviamente había gente que no apoyaba esto y decía que había otra explicación. Y gente que después, muchos años después, se dieron cuenta de que, por ejemplo, los ratoncitos tienen, son muy flexibles. Incluso hasta sus huesos se pueden meter por las rendijitas más pequeñitas. Y lo que pasaba era que los ratoncitos se metían por algún agujerito que tenían esto, ¿cierto? Iban a comer el trigo y como tenían abrigo, tenían ratoncitos nuevos. Tenían comida y tenían casa. Pero no fue hasta que un experimento de un caballero que se llamaba Francisco de Redi, y búsquenlo por ahí, con el experimento de sus mosquitas, derribó esta teoría. ¿Cómo la derribó? Hizo un experimento en donde puso varios frasquitos. Un frasquito lo puso con carne, pero el frasquito abierto. El otro frasquito lo puso con carne, pero como tapado con una gasa. Y el tercer frasquito puso carne, pero sellado herméticamente. Al cabo de unos días se dio cuenta que todos los frasquitos que no estaban bien sellados, o sea, en este caso el de la gasa y el que estaba abierto, tenían queresa, o los gusanos, mientras que el otro estaba intacto. Por lo tanto, ahí se derribó esa teoría. Luego tenemos la cuarta teoría, hoy en día aceptada bastante, muy bien aceptada, la teoría de la biogénesis, que la vida tuvo un origen químico. Apareció de la nada, pero a través de un origen químico. O sea, se dice que esta teoría fue como comenzó el inicio del mundo, el inicio de la vida, a partir de moléculas que caían al agua, y estas moléculas en algún momento comenzaron a juntarse unas con otras, hasta comenzar a crear lo que hoy en día se llaman macromoléculas, ¿ya? Estas macromoléculas se fueron juntando nuevamente, creando algunos tipos de proteínas antiguas y algunas especies como de ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos se juntaron nuevamente, empezaron a formar macromoléculas más complejas. En algún momento estas se empezaron a encerrar como en una especie de bolsita y esa bolsita la llamaron coacervado. Tiene ese nombre. Estos coacervados en algún momento se transformaron en lo que se denomina célula procariota. Con el paso de muchos años estamos hablando, millones de años. Y esas células procariotas en algún momento se fueron especializando más, formaron lo que se denominaron células eucariotas.
Y las células eucariotas se fueron juntando, formando tejidos, órganos, los organosistemas, y empezaron a crear las distintas especies marinas. Después esas especies marinas, ¿cierto? Salieron del agua y habitaron en la tierra, y así surgió toda la vida más adelante. Ahora, obviamente que para que haya esta vida, se dice que tuvo que haber ciertas condiciones en el ambiente. Primero que nada, un planeta que estuviera con una radiación inmensa, debido a la creación del planeta, rayos, actividad volcánica, temperaturas altas, y y obviamente mucha lluvia. Y en algún momento todo eso esa lluvia tuvo que precipitar, creando océanos, y todo esto se creó en los océanos, en el agua. Por lo tanto, esta también se le llama como la teoría del caldo primitivo. ¿Quién hizo esta teoría? Oparin, una parte, y John Haldane, la otra. Por lo tanto, hoy en día se atribuye a la teoría de Oparin-Haldane. Oparin, que era un ruso, por eso se llama Alexandr, y Haldane, que era un británico. ¿Ya? Esta teoría tuvo peso gracias al experimento que realizó Miller y Urey, otros señores más, que ellos lo que hicieron es replicar el experimento de Oparin-Haldane, porque ellos Oparin-Haldane lo hicieron escrito así, escribieron una teoría, pero él la llevó a cabo en un laboratorio y lo hizo a través de esta imagen que tenemos acá, o algo muy similar hizo, ¿ya? De esto que está acá. Él lo que hizo, utilizó ciertos compuestos que deberían estar sí o sí en el ambiente. Estos compuestos tales como el amoníaco, el metano, agua e hidrógeno. Él dijo que en ese ambiente estaba lleno de eso y que los rayos que habían en el ambiente, que en este caso él lo hizo con unos electrodos, crearon en este caso una especie de radiación y mezclaron estas moléculas, hicieron que se separaran y se mezclaran. Él lo hizo en un laboratorio, en una cámara de ebullición con alta temperatura, colocó los gases en eso y después colocó un condensador. El condensador lo que hace en este caso es separar cierta sustancia, ¿ya? Y acá en esta parte de acá fue donde hizo su caldo primitivo, puso agüita. Y ahí se dio cuenta de que con mucha calor precipitaban algunas sustancias. Esto de acá estaba sellado al vacío y hacía que este experimento se repitiera una y otra vez. Obviamente después acá él sacaba las macromoléculas que encontró después de un paso de un buen tiempo y se dio cuenta de que habían moléculas muy similares al ADN, sacó algunas proteínas, algunas enzimas y con eso se empezó a apoyar la teoría que en este caso Oparin y Haldane realizaron. Y fue gracias al experimento que hizo Miller y Urey. Ahora, obviamente la formación de la Tierra ocurrió hace 4.600 millones de años. El origen de la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años. Los primeros invertebrados, 600.000 millones de años. Los primeros peces, 500.000 millones de años. Los primeros anfibios, 400.000 millones de años. Los primeros dinosaurios, 230 millones de años. Los primeros mamíferos, 200 millones de años. Las primeras aves, 140 millones de años. La extinción de los dinosaurios ocurrió a los 65 millones de años. Los primeros primates, 38 millones de años. Los primeros homínidos, 6.000 millones de años. Y los primeros seres humanos, a los 50.000. Si se fijan, el ser humano prácticamente está
ah, de la edad del planeta está como en el 2%, 1%. Esta fue la primera forma de vida que se creó, esta, que es una célula procariota. Las células procariotas son sencillas, tienen una membrana, una pared celular, tienen cromosomas, cosas que se llaman mesosomas, ribosomas, y más de eso no tiene. Cuando más algunas tienen un flagelo, ¿cierto? Que les dibujan esa colita. Fimbrias tienen algunas, que ahí se las estoy dibujando, unas cositas. Pero eso es todo lo que tiene esa membrana, o sea, esa célula. Y a partir de esa se complejizó, evolucionó y creó nuevas células eucariontes, procariontes y las que conocemos hoy en día. Extinciones masivas hubieron 5 eventos grandes. Una al final del Ordovícico, una al final del Devónico, una al final del Pérmico, una al final del Triásico y una al final del Cretácico, que es la de los dinosaurios, la que más se conoce. La siguiente pregunta, ¿hay alguna relación entre evolución y extinción? ¿Habrá relación o no? Entonces la idea es ver, veamos si hay alguna relación o no. Pero para eso, primero, tenemos que conocer dos conceptos, microevolución y macroevolución. Son dos diferentes niveles del proceso evolutivo. La microevolución son evoluciones que ocurren a nivel pequeño, a nivel de pequeñas poblaciones, ya, y son cambios que van siendo consecutivos, ya, pero con el tiempo se van transformando en cambios notables. Como por ejemplo el caso de los pinzones de las Islas Galápagos, que fue uno de los primeros ejemplos que Darwin notó, en donde se dio cuenta que cada isla tenía estos pinzones y cada uno de los pinzones era distinto en distintas partes de la isla. Unos estaban especializados en comer insectos, otros especializados en comer granos, pero las formas en sí eran bastante similares. Entonces quiere decir que ellos en algún momento eran una sola especie, pero con el paso de los años evolucionaron y se adaptaron al ambiente en el que vivían. Luego tenemos la macroevolución, que eso se refiere a las extinciones masivas que habíamos visto previamente. ¿Ya? Aquí es donde está el concepto de evolución y el concepto de extinción masiva relacionado. La macroevolución se refiere a la aparición y desaparición de distintos grupos, ¿ya? O sea, yo primero para tener una macroevolución necesito que en algún momento una especie se extinga para poder crear una nueva, o para que surja una nueva. Por ejemplo, el caso de los dinosaurios, en algún momento ellos se extinguieron, ¿cierto? Y esto dio paso a que los pequeños mamíferos y reptiles menores, evolucionaran. Y obviamente ellos son los que hoy en día forman parte de este mundo, ¿ya? Por lo tanto, la macroevolución es una evolución, pero a nivel mayor, a nivel grande. O sea, tiene que haber una gran extinción para que se cumpla este concepto. A través de la evolución biológica, nuevas especies surgen a través de la especiación. Concepto que aquí está, especiación. ¿Qué es lo que es la especiación? Simplemente el proceso que me ayuda a crear una especie, ¿ya? Así como también otras especies se extinguen cuando ya no son capaces de sobrevivir en condiciones cambiantes o frente a otros competidores. Me pico el ojo. Entonces, primero que nada, cuando hay una extinción, ¿cierto? Después ocurre un cambio en las especies que se llama especiación y la finalidad de todo ello, de esta especiación, es
nada más que poder adaptarse a un ambiente para poder sobrevivir, ¿ya? Las especies por lo general que se extinguen son aquellas que no pueden sobrevivir en un ambiente o no fueron capaces de adaptarse a ese ambiente. Los dinosaurios, por ejemplo, se dice que en algún momento cayó un meteorito. El impacto del meteorito tiene que haber matado a algunos, ¿no? O sea, imaginemos que era un meteorito gigante, mató a los que estaban en la zona. ¿Qué fue lo que extinguió después los dinosaurios? El rastro que dejó ese meteorito, el polvo que ocurrió. Se dice que traía gases tóxicos en el ambiente y esos gases se fueron hacia arriba, subieron. Entonces, los dinosaurios que tenían gran altura, chao. Y obviamente que los seres vivos que estaban abajo y tenían poca altura, ellos fueron los que sobrevivían. Y obviamente que ellos fueron los que fueron cambiando y a través de eso ocurrió la especiación. Ahora, ¿cómo se crea la biodiversidad? Existen dos pensamientos que habíamos dicho, el fijista y el evolucionista. Los fijistas, los fijistas, y yo lo voy a denominar de una forma bastante amplia, ¿ya? Porque aquí va a venir la próxima tarea que tiene. Los fijistas son aquellos que creen en el creacionismo. Y los evolucionistas, en este caso, son dos actores principalmente, y obviamente los que hoy en día apoyan a estas teorías de, más que nada la de Darwin. Los evolucionistas en este caso son los que creen que las especies van cambiando con el tiempo. Los fijistas no lo hacen. Pero aquí viene la parte de la tarea. Necesito primero que me investiguen qué diferencia hay entre extinción masiva y de fondo. ¿Por qué me interesa el tema de las extinciones? Porque está ampliamente ligado al proceso de evolución. Como les decía, necesito tener una extinción para que haya una evolución. ¿Qué diferencia hay entre pensamiento fijista y evolucionista? Quiero que me digan las diferencias entre una y la otra. ¿Cuáles son las diferencias? Ahora sí los dije en forma bastante amplia, pero necesito saber un poquito más en detalle, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál crees tú que es la más importante? O sea, en este caso, la más importante referido entre los fijistas y los evolucionistas. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen respecto a eso? ¿Qué cosa creen ustedes que hoy en día rige más? Si lo fijista o lo evolucionista, pero el por qué. Necesito la explicación del por qué. Esta tarea obviamente no va a ser parte de la tarea del portafolio. Necesito que la hagan en el cuaderno. Cuando volvamos la vamos a revisar. ¿Ya? Ahora, cualquier cosa, mi correo en este caso es adrian4788@hotmail.com. Sé que no quedó tan bonito aquí, pero lo intenté. Lo intenté. Soy horrible con el mouse. Ya, pero adrian4788@hotmail.com. El horario que está para la atención es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 14:30 a 17:30. Fuera de ese horario no se van a contestar preguntas. Así que si obviamente después de esa hora ustedes envían alguna pregunta, yo la voy a contestar pasado eso, ¿ya? Ahora si están dentro de su horario, lo más probable es que las estoy contestando bastante rápido y lo hagan en un plazo bastante cortito, ¿ya? Eh, Cualquier otra cosa de esos conceptos que están ahí, si es posible, busquen en internet también algunos conceptos que no les hayan quedado claros. Y la idea es que vayamos profundizando un poco más esta información que le estoy dando, porque yo le estoy dando una perspectiva bastante general. La próxima clase que tengamos va a ser un poquito más específico, porque obviamente tenemos que ir complejizando un poco más, pero no tanto tampoco.
ya, porque sabemos cuáles son la situación de hoy en día. Esperando que estén todos ustedes sanos y salvos, no salgan, ojalá, quédense en su casa, ayudemos en esta situación que está pasando Chile hoy en día. Y nada más que decir. Hasta la próxima.